Muy buenas tardes. Agradecido por la invitación para intervenir en este coloquio con algunas consideraciones sobre el tema de la gobernanza y la privatización, en el caso mío mirando la integración de los sistemas de educación superior en clave privada. Así dice la invitación que me han formulado y la he mantenido como título, pero efectivamente espero al final mostrar que no es propiamente en clave privada que me interesa abordar el tema. Y lo voy a abordar de la siguiente manera, a través de una presentación que espero no tome más allá de 20 minutos, donde me voy a preguntar primero en qué consisten hoy día nuestros sistemas de educación superior, muy rápidamente, cómo se puede caracterizar la gobernanza de los sistemas nacionales de educación superior, una especie de juicio evaluativo sin acarrear acá toda la documentación y la evidencia que uno tendría que traer para hacer el juicio, pero voy a hacer el juicio. Cómo pensar la economía política de la gobernanza y sus transformaciones, que es la parte central, medular de lo que quiero analizar hoy día. Cuáles son las dinámicas y los desplazamientos dentro de estos nuevos regímenes de economía política de la educación superior y algunos comentarios finales. Bueno, tengo una presentación que tal vez se pueda, no sé, repartir o posteriormente o mostrar mientras aparezco yo también en la pantalla hablando. Pero perfectamente podemos proceder, me parece a mí, también sin las gráficas, las láminas. Decía, partamos por lo primero, en qué consisten los sistemas nacionales desde el punto de vista que a mí me interesa para este análisis de la gobernanza. En sistemas con una composición extraordinariamente compleja, en cada caso diferenciada, con una gran diversidad de instituciones, y nosotros vamos a hablar exclusivamente de las universidades. Universidades que, de acuerdo a las estimaciones más recientes, son entre 3.500 y 4.000 instituciones universitarias, universidades o su equivalente en América Latina. Son datos que provienen del informe de la educación superior en Iberoamérica, del cual yo soy el coordinador y conté con la información proveniente de cada uno de los países, de un experto que preparó un informe nacional, y que da una cifra de un poco más de 4.000 universidades, y el ranking Webometrics, hecho por este grupo español de Simago, aparecen en este momento ellos estimando y habiendo obtenido información sobre alrededor de 27.000 universidades en el mundo, de las cuales en América Latina hay 3.500. 25 millones de estudiantes en estas 4.000 o 3.500, 4.000 universidades, más las instituciones no universitarias de educación superior. Distribución de la matrícula total en América Latina, alrededor del 50% en el sector estatal y 50% en el sector privado. Y el financiamiento, obviamente, en la gran mayoría de nuestros países, tal vez con la excepción única de Cuba, esquemas mixtos de financiamiento, en el sentido de que hay fuentes estatales, públicas, de la renta nacional, y fuentes privadas, la familia, los propios estudiantes, con o sin apoyo de créditos estudiantiles y de becas, otras entidades privadas que actúan filantrópicamente o que convienen contratos con las universidades para la venta, para la compra-venta de bienes o productos y servicios de conocimiento. De modo tal que son sistemas de altísima complejidad cuando se comparan con lo que teníamos todavía hace 30, 40, 50, para qué decir, más años atrás. ¿Cómo podría caracterizarse la gobernanza de estos sistemas que se han vuelto tan complejos? Yo lo haría de la manera más directa diciendo dos cosas. Estos son sistemas donde el estado del arte muestra que hay
una subgobernanza de los sistemas de educación superior, y son sistemas cuya evolución y dirección está dada fundamentalmente por las fuerzas reales, internas y externas a las universidades, manejadas no como un esquema articulado de gobernanza, sino como fuerzas que operan directamente dentro y alrededor de las instituciones. Digo subgobernanza porque si ustedes miran el panorama de América Latina, me parece a mí que estas gobernanzas, si uno las analiza en términos del triángulo famoso de Clark, es una gobernanza débil en la actualidad en su vértice superior, propiamente el ejecutivo, el gobierno federal o el gobierno nacional, que tiene una subdotación de instrumentos, de capacidades, de inteligencia, de información, de tecnología, para efectivamente poder poner por delante del sistema una estrategia sustentable de desarrollo de mediano y de largo plazo. Los nuestros son sistemas que operan con políticas y resoluciones de muy corto plazo, con múltiples efectos imprevistos, a veces perversos, donde efectivamente el gobierno propiamente tal sigue siendo un pequeño, más o menos pequeño órgano burocrático dentro de la Secretaría de Estado de Educación o de los Ministerios de Educación, como se llaman en cada uno de nuestros países. El vértice de las propias instituciones, por cierto, que tiene una cierta capacidad de incidir en lo que debiera ser la gobernanza integrada del sistema, pero lo hace desde un muy distinto estatus de lo que tenía hace 40 o 50 años, cuando efectivamente las corporaciones universitarias, sus oligarquías académicas, como diría Clark, tenían básicamente la capacidad de conducir globalmente al sistema nacional. Hoy día tienen unas capacidades limitadas de incidir, más bien a veces tienen poder de veto, tienen poder de exigir desde las calles o a través del Parlamento, en fin, a través de distintas formas de presión política, pero no tienen efectivamente, y compiten muy fuertemente entre ellas muchas veces, entonces no tienen una capacidad real de articular, digamos, como podía ser en sistemas más simples, un esquema de gobernanza. Y el polo de la sociedad civil y los mercados, los diversos mercados, un mercado de estudiantes, de profesores, de recursos, de prestigios, vinculación de las universidades con el mercado laboral, todo eso mantiene y sigue teniendo una enorme fuerza, pero los mercados entre sí, que tienen una gran capacidad de coordinar a través de los intercambios unos sistemas complejos, es una de las características de los mercados, sin embargo, no tienen la capacidad de generar deliberativamente una estrategia razonable de mediano y de largo plazo, sino que responden a estímulos también mucho más inmediatos y a unas distribuciones dadas de poder que son muy asimétricos, etc. De modo tal que su gobernanza, diría yo, por un lado, y por otro lado, sistema que fundamentalmente a partir de estas dinámicas que estábamos describiendo recién, tienen una dirección, tienen van, aunque sea a tropezones, van efectivamente desarrollándose en ciertas direcciones, se producen fenómenos de masificación. Nuestros sistemas de educación superior hoy día llegan a una tasa bruta de participación en América Latina a nivel regional como promedio de alrededor del 40%, es decir, se ha producido una tendencia clara hacia la masificación y crecientemente hacia la universalización. Hay fenómenos de diferenciación en todos nuestros sistemas, incluidos los más pequeños. Miren ustedes lo que está ocurriendo en Uruguay con la creación de universidades, una segunda universidad estatal y con universidades privadas nuevas. Es decir,
hay unas fuerzas, hay transformaciones en la ecología dentro de las cuales se desenvuelve el trabajo de las instituciones. Y hay dentro de las instituciones también permanentemente dinámicas, creativas, de diferenciación interna de las instituciones, nuevos departamentos, nuevos proyectos, creación de programas de posgrado, en fin, articulación de diversas formas de la universidad o de las universidades con su entorno, con el sector productivo, con el gobierno. Hay múltiples dinámicas, pero lo que no hay es un marco relativamente estable, coherente, representativo, consultado y legítimo que permita decir, mire, el sistema se está desarrollando en esta dirección, como uno puede ver que ocurre en muchos países, por ejemplo, de Europa. Bueno, ¿cómo pensar ahora la economía política de la gobernanza, que es el tema central? Y yo diría, tratemos de imaginar un cuadro de doble entrada donde por un lado está la provisión y los proveedores, y distingamos entre proveedores públicos y proveedores privados, y por otro lado está el financiamiento. Y distingamos también, como lo hice recién, entre fuentes públicas y fuentes privadas de financiamiento. Y al cruzar estas dos dimensiones, efectivamente tenemos un cuadro de doble entrada, que tiene en su celda primera aquella donde se cruzan la provisión exclusiva o mayoritariamente o predominantemente estatal y el financiamiento exclusiva o mayoritariamente estatal. Esta, llamemos así, es la celda matriz de los sistemas nacionales de educación superior desde el surgimiento de la universidad moderna y de los sistemas modernos, particularmente en Francia y Alemania, a comienzos del siglo XIX. Pero, es la celda a lo largo de lo cual durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX también se desarrolló en América Latina la educación superior en torno al eje de lo estatal público, tanto en el lado de la provisión como en el lado del financiamiento. Sigue siendo una celda poderosa hoy día en el mundo, pero ya no es la única. Efectivamente, se han desarrollado las otras tres dentro de nuestra matriz de doble entrada. En el lado diametral, digamos, en el ángulo diametralmente opuesto al del régimen de economía política estatal, vamos a encontrarnos con el régimen de economía política de mercado, donde una parte importante, mayoritaria, de la matrícula es provista por privados y donde una parte mayoritaria del financiamiento de la educación superior proviene también de fuentes privadas. Y ahí están todos los sistemas que habitualmente se llaman de mercado, privatizados, privados, etcétera, o como se les desee llamar. Analíticamente llamaremos a esta variedad de capitalismo académico, porque de eso estamos hablando. Globalmente en el mundo estamos hablando de variedades del capitalismo académico, y dentro de estas variedades el factor, la dimensión explicativa más importante, me parece a mí, son estos regímenes de economía política, entendidos como organización de la provisión y del financiamiento. Entonces tenemos los dos tipos ideales más nítidos, más potentes, más puros, y tenemos otros dos mixtos que adquieren creciente interés. Uno donde la provisión sigue siendo mayoritariamente o exclusivamente estatal, pero el financiamiento es crecientemente de esa provisión, es crecientemente privado. Estoy pensando en el caso, no sé, de Australia, de Inglaterra. Tomen ustedes, hay muchos ejemplos. Es decir, las universidades estatales están cobrando aranceles, tasas y aranceles, que constituyen una parte importante del ingreso total del sistema de educación superior, porque la provisión es mayoritariamente estatal. Y hay en la cuarta celda un régimen de economía política donde la provisión es mayoritariamente privada, privada, pero el financiamiento es mayoritariamente público. O sea, al revés de la que mirábamos recién. Vamos a llamar a esta
para distinguirla, una economía política de la educación superior típica de tercer sector. El Estado subsidia la mayor parte, pero subsidia fundamentalmente a instituciones que operan como instituciones privadas en el mercado, con competencia, con un régimen de gran independencia, no son controladas directamente por el Estado, a pesar de que el Estado pone la mayor parte del financiamiento. Entonces tenemos una economía, un régimen de economía política estatal, un régimen de economía política de mercado, un régimen de economía política estatal, pero con recuperación de costos, o de costos compartidos, como ustedes quieran, y un régimen de economía política de tercer sector, con provisión privada, pero con fuente de subsidio particular, fundamentalmente estatal. Bueno, este cuadro de doble entrada que expongo en abstracto, efectivamente podría uno usarlo enseguida como un mapa, que yo no haré grandes detalles acá, donde ubicara en cada una de estas celdas a un grupo de instituciones para ilustrar tanto las características comunes como las diferencias que se pueden dar dentro de cada una de las celdas. En la celda de régimen de economía política estatal estarán, por cierto, en el tipo ideal, estará Cuba. Y en América Latina, cercano, ya no en el grado de pureza, pero cercano, podrían estar Argentina, Bolivia, Uruguay. En el extremo opuesto del régimen de economía política de mercado encontramos una buena cantidad de sistemas latinoamericanos, partiendo por Chile, por cierto, El Salvador, República Dominicana, Perú, Brasil, Paraguay, Colombia, Costa Rica, en distintos grados, pero ahí hay fuerte provisión privada, fuerte financiamiento privado. En la celda de economía, de régimen de economía política estatal, con recuperación de costos en el mundo, hay hoy día una gran cantidad de ejemplos. Pienso en Estados Unidos, Australia, Vietnam, Canadá, Nueva Zelanda, Bulgaria, Hungría, Rusia, Serbia, Portugal, España. Y en la celda cuarta de economía política de tercer sector se encontrarían Latvia, Estonia, Bélgica, Finlandia, Honduras actualmente. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está México? México está, si uno toma, digamos, para armar ahora el cuadro, no un cuadro de doble entrada con celdas del mismo tamaño, sino que el mapa lo construye con tomando como longitud y latitud de este mapa la cifra promedio de provisión privada y financiamiento privado de la OCDE, México está exactamente en el punto medio de la OCDE, es decir, un tercio de provisión privada y un tercio de financiamiento privado de acuerdo a las cifras internacionalmente disponibles. Eso es también el corte donde se cruzan el promedio de los países en general del club de la OCDE. De modo tal que tenemos en América Latina y recientemente en el mundo una posibilidad de utilizar este mapa para estudiar el capitalismo académico en general, pero particularmente las variedades de capitalismo académico caracterizadas por sus regímenes de economía política, tomando estos 4 tipos ideales y concretándolos a través del análisis para ver 2 cosas fundamentalmente, que aquí las dejo nada más que apuntadas para la conversación de ustedes. Por un lado, cuáles son las dinámicas al interior de cada una de las celdas, qué es lo que está pasando al interior de la celda estatal, de ese tipo ideal. Y sabemos que están pasando muchas cosas muy diversas. Miren ustedes las formas, los cambios de la gobernanza en los países nórdicos, de vieja tradición socialdemocrática. Bueno, hoy día tienen una forma de gobernanza del sistema y de gobierno de cada una de sus universidades que combina de una manera completamente distinta los vértices del triángulo de Clark. Miren ustedes, Holanda, otro país ejemplar en términos de cómo ha avanzado en el uso de mecanismos de cuasi mercado o de tipo mercado o de mercados administrados, creados por el Estado, administrados por el Estado, pero que simulan todos los comportamientos propios de un mercado y por lo tanto traen consigo los efectos de mercado para el funcionamiento
de la educación superior. O miren ustedes lo que está pasando al interior de la celda opuesta, diametralmente opuesta del régimen de economía política de mercado. Miren el debate intenso que hemos tenido en Chile, pero también en Perú, en Ecuador y en otros países respecto de las posibilidades de desmercantilizar, de desprivatizar sistemas que han alcanzado un alto predominio de provisión y financiamiento privados y por lo tanto un peso gravitante del vértice de los mercados en el polo de Clark. Y estos son fenómenos que se discuten también en otras partes del mundo. Hay varios artículos interesantes del colega Kwiek en Polonia, estudiando fenómenos de desmercantilización y de desprivatización. Mock ha estudiado lo mismo en países del sudeste asiático, incluyendo ahí a China, como países donde hay movimientos de desplazamiento muy importantes entre estas dos celdas, con repercusiones también para las otras dos celdas, donde uno podría estar hoy día estudiando procesos interesantes que están ocurriendo hoy en Israel o en Gran Bretaña, pero también en algunos países latinoamericanos. Luego, en cada sistema nacional habría que ver si uno el mapa o el cuadro de doble entrada lo usara para un solo sistema, Chile por ejemplo, bueno, uno encontraría que tiene por lo menos 3 tipos de, digamos, universidades en 3 de estos tipos ideales de celda. En Chile tenemos universidades estatales con recuperación de costos, tenemos universidades privadas que operan netamente en el mercado y tenemos una celda de economía política de tercer sector con alto subsidio del Estado, pero que son instituciones que operan como instituciones privadas, de modo tal que tenemos del cuadro de doble entrada 3 de las celdas ocupadas. No tenemos universidades estatales que funcionen estrictamente como proveedores gratuitos, libres y con financiamiento puramente estatal. De modo tal que esto que sirve básicamente para lo que estamos hablando hoy día, que es gobernanza de los sistemas nacionales, sirve también para el análisis interno de cada país. Cierro entonces diciendo, mi ejercicio más bien va por la línea de decir cómo se integran en el siglo XXI los sistemas de educación superior latinoamericano, cómo se coordinan, cuál gobernanza pueden tener, que se reconstituya no en clave privada, sino en clave de régimen público, común, no dualizado como el que tenemos ahora entre lo privado y lo estatal, sino que régimen público para todo tipo de universidades, independientemente de su propiedad y control. ¿Por qué? Porque se ha vuelto completamente incomprensible que los gobiernos nacionales y el Estado esté preocupado fundamentalmente del 50% de los jóvenes de la región y del otro 50% se haga cargo por su cuenta el privado y los mercados, por decir así. Se requiere una reintegración de los sistemas. Se requiere una nueva forma de gobernanza. Y esa gobernanza, que tiene que ser capaz de disponer de una estrategia articulada de mediano y largo plazo, debiera partir por articular de otra forma el sector de lo privado y de lo estatal. Debiera redefinir una categoría de lo público ya post-estatal, digamos así. Post-visión decimonónica, ya sea napoleónica o humboldtiana, pero que seguía siendo del Estado Nacional del siglo XIX y que en América Latina hemos prolongado en buena parte del siglo XX. Y entonces, mi incitación para la conversación, mi invitación es efectivamente a remirar la economía política de nuestros sistemas, cómo están modificándose cada una de las 4 celdas en América Latina, qué desplazamientos hay de una celda a otra y viceversa, mercantilización pero también desmercantilización, privatización pero también publicitación o como se le quiera llamar. Es decir, aquí tenemos un laboratorio
de experiencias múltiples, y yo me alegro que ustedes en México, que tienen un interesante desarrollo de la investigación en educación superior, estén también crecientemente preocupados de este tema, porque hasta aquí en realidad el tema de lo privado ha estado en los márgenes, incluso del campo de estudio de la educación superior, de los programas de maestría y de doctorado, los pocos que hay. En general todo el foco ha estado siempre puesto en la vieja concepción dual, con preocupación por uno de los dos lados de la dualidad, que es el campo de lo estatal. De modo tal que me alegra y siento no poder estar presente con ustedes, o por lo menos a distancia acompañándolos en esta discusión, porque justo el día del seminario yo estaré viajando a Europa. De modo tal que les agradezco, colegas y amigos, tanto de ustedes, por la posibilidad que me han dado de presentar estos apuntes desordenadamente, porque tratan de cubrir un tema demasiado complejo y cubrirlo complejamente, pero espero que por lo menos quede insinuado cuál es la línea en que estoy tratando de trabajar y de avanzar en la discusión de la gobernanza de los sistemas de educación superior en América Latina. Muchas gracias.